tesoros de Europa. Croacia. Croacia, un país pequeño de los Balcanes. Está enclavado entre la parte occidental de los Balcanes y el mar Adriático. Situado en la encrucijada de Europa, es el resultado de una mezcla de culturas e influencias latinas, soviéticas y mediterráneas. Su riqueza paisajística nos invita a querer descubrir sus tesoros. Entre las aguas turquesas del Adriático y sus verdes islotes se esconden pequeñas maravillas. Los croatas cuidan muy bien de su tierra y cultivan un estilo de vida y felicidad envidiables. A pesar de su aspecto pintoresco, Croacia se considera un país moderno y libre. Casi rozando la provocación, presume de obras de arte de gran envergadura. En su capital se unen eclecticismo y libertad. Zagreb es una ciudad repleta de sorpresas. Sus catedrales góticas y castillos medievales deleitan a todos aquellos amantes de obras antiguas y escenas románticas. En Croacia hay 3 climas distintos que otorgan al país una naturaleza exuberante y paisajes variopintos. Zagreb, la capital de Croacia, está situada en el norte. Se encuentra entre los flancos de la cordillera Medvednica y al suroeste de la llanura panónica, por lo que Zagreb es un punto de comunicación estratégico entre la Europa central y el mar Adriático. Es el centro económico y la ciudad más poblada del país. Su aglomeración se traduce en más de 1 millón de habitantes. Es una ciudad dinámica y moderna, pero conserva algunas tradiciones. Toda la ciudad está iluminada con gas. Cada noche, los lampistas van por las calles alumbrando las decenas de lámparas de hierro forjado. El funicular de Zagreb es otro de los ejemplos que la ciudad conserva del pasado. Esta atracción turística conecta desde hace 130 años la parte baja de la ciudad con la parte alta. Sus 64 segundos de viaje lo convierten en el trayecto de funicular más corto del mundo. Los habitantes de Zagreb descienden de los primeros esclavos cristianizados a principios del siglo VII. Actualmente, los croatas siguen siendo mayoritariamente católicos. Sus iglesias son muy frecuentadas, como la iglesia de San Marcos. Se cree que data del siglo XIII. Su popularidad se debe a su colorido tejado. Los azulejos de colores cuentan la historia del país. El escudo de la ciudad representa la reunificación de los reinos de Croacia, Eslavonia y Dalmacia. Los dameros esmaltados de la reconstrucción, que se hizo en 1880, dan testimonio de la proximidad entre la iglesia y el reino. Otro lugar de devoción es la Puerta de Piedra, la única puerta medieval que sobrevivió al gran incendio de 1731. El cuadro de la Virgen con el Niño se salvó milagrosamente del fuego, lo que ha convertido esta puerta en un auténtico lugar de culto. Hoy en día alberga una pequeña capilla. Cuando los visitantes pasan por aquí, se paran y encienden una vela. La Catedral de Zagreb es otro de los tesoros católicos más queridos de la ciudad. Enfrente, en la Plaza Kaptol, se levanta la estatua de la Santísima Trinidad.
Víctima de las invasiones tártaras y mongolas del siglo XII y destrozada casi en su totalidad por el violento terremoto de 1880, esta reina gótica domina la zona alta de la ciudad. Compuesta por 3 naves, la Catedral de Zagreb impresiona por su tamaño. En la entrada, el púlpito de estilo barroco tallado en mármol de 1683 acoge tanto a fieles como a visitantes. Fabricadas en Alemania en 1834 y después llevadas a esta catedral, las vidrieras resistieron al terremoto de 1880. Inicialmente, la catedral estaba protegida por una cerca de madera, pero existía peligro de ataque por parte de los turcos. Los otomanos ya estaban cerca y había que reforzar las fortificaciones que había, hechas en 1517. Ha sufrido varios daños en diversas ocasiones y fue reconstruida en estilo barroco. Después de quedar destrozada por el terremoto de 1880, la catedral ha sido restaurada por el arquitecto vienés Friedrich Schmidt y el arquitecto alemán Hermann Bolle, que le dieron su aspecto definitivo. Los habitantes de Zagreb quieren y respetan mucho la catedral, que es muy frecuentada por los creyentes. A todo el mundo le gusta venir a la catedral. Es especialmente acogedora desde que el bienaventurado Alois Stepinac descansa en ella. Su sarcófago de cristal está situado al fondo de la iglesia, debajo de su estatua, detrás del altar. Nacido en Zagreb en 1898, se convirtió en 1937 en uno de los arzobispos más jóvenes de la historia de la Iglesia Católica. Partidario de la independencia de Croacia y de la abolición del reino de Yugoslavia, acogió con benevolencia el régimen de la Ustasha, que colaboraba con el régimen nazi. Por eso fue condenado por la persecución de judíos y minorías. Pese a ello, después de la guerra fue juzgado por el régimen comunista de Tito por colaboración y fue encarcelado durante 5 años. Símbolo de la oposición de la Iglesia al comunismo, Alois Stepinac fue beatificado en 1998 por Juan Pablo II. Dentro de la sacristía encontramos el verdadero tesoro de la Catedral de Zagreb, el tríptico de la Crucifixión, obra del célebre pintor y grabador alemán Alberto Durero. Tenemos objetos históricos. Son un tesoro que conservamos y enseñamos a los turistas que quieren conocernos. La pintura de Alberto Durero
fue restaurada en Viena. En 1882 se añadieron 2 contraventanas que representan la pasión de Cristo y la resurrección. Germán Bollé diseñó un nuevo altar y la pintura de Alberto Durero de la Crucifixión se integró en él. Si observamos con atención la obra de la Crucifixión, podremos descubrir cómo era Zagreb durante el siglo XV. Las personas de otras creencias y los turistas quieren enriquecerse de la presencia espiritual y del valor que ha adquirido la catedral a través del tiempo. La Catedral de Zagreb es un auténtico tesoro de nuestra ciudad. La cordillera Velebit se encuentra en el suroeste de Croacia. Bordea y domina el mar Adriático. La cordillera de Velebit forma parte de los Alpes Dináricos y sus montañas llegan a tener unos 1.700 metros de altitud. Albergan una fauna y flora ricas y sorprendentes. Croacia cuenta con 8 parques nacionales, dentro de los cuales se pueden encontrar hasta 40 especies de plantas y 380 de animales protegidos. El parque nacional más conocido de Croacia es el Parque de los Lagos de Plitvice. Está situado a medio camino entre Zagreb y Zadar, en la parte norte de los Alpes Dináricos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el parque acoge a más de 1 millón de visitantes al año. Un poco más al sur está el Parque Nacional de Velebit Septentrional, que adquirió esta condición en 1999, convirtiéndose en el parque nacional más reciente de Croacia. La zona fue escogida por su singular geología y por su riqueza en biodiversidad. También fue declarada Patrimonio por la UNESCO. Ahora mismo nos encontramos dentro del Parque Nacional de Velebit Septentrional, que fue designado como tal en 1999. El parque fue declarado Parque Nacional por su gran belleza, la diversidad de relieves kársticos y la riqueza en fauna y flora. El parque se encuentra dentro de la parte septentrional de la cordillera de Velebit. Sus montañas se formaron hace unos 200 millones de años. Aquí proliferan tanto vegetaciones alpinas como mediterráneas, creando un ecosistema único. En 1907, la botánica húngara Árpád von Degen descubrió en el monte la Degenia belebetica, que lleva su nombre. Es uno de los emblemas del país y se encuentra representada en una cara de la moneda de 50. Otra planta con múltiples propiedades brota en el corazón del parque. La alchemilla fue durante la Edad Media un componente imprescindible en todas las pociones mágicas. En el corazón del bosque, al oeste, los robles protegen el suelo de la erosión. En la parte más alta de la montaña encontramos hayas y pinos negros.
El mejor momento para visitar el parque y poder ver el mayor número de especies vegetales posibles son los meses de junio y julio. En Velebit hay más de 2000 especies vegetales y el Parque Nacional de Velebit Septentrional cuenta con más de 800, de las cuales 80 son endémicas. Junto con el lobo, el lince y el gato montés, los osos pardos llenan los bosques de la zona. La gamuza fue introducida en la región a finales del siglo XX. Cada estación del año es especial en nuestro parque. En otoño encontraréis unos colores magníficos, cuando las hojas se caen de los árboles. Podéis venir a ver a los animales porque es cuando mejor se ven. Desde varios puntos del parque es posible ver el mar Adriático y sus cientos de islas. El paisaje del parque cambia según la estación. En invierno, todo cubierto de nieve, el parque ofrece unos paisajes de una belleza abrumadora. El urogallo grande es el emblema del parque. Como en todo el mundo, este pájaro de la familia de los galliformes está en peligro de extinción. Más de 180 especies de pájaros sobrevuelan el parque de Velebit. En invierno, a determinada altitud, algunos encuentran refugio entre las piedras de las numerosas capillas que se encuentran de camino a las cimas. A 1.676 metros de altitud, la estación meteorológica más alta de Croacia vela por el clima del parque y de la cordillera de los Alpes Dináricos. Ant, el inquilino, tiene una relación casi mística con el monte Savitsan, en el cual se encuentra la estación. 4 veces al día revisa la información climática y se la transmite a los meteorólogos. Desde hace 20 años, Ant es el atento espectador del deambular de las estaciones.
La estación meteorológica funciona desde el 1 de octubre de 1953. Mi padre empezó a trabajar aquí en el 62 y yo llegué en el 73 y todavía sigo aquí. Recogemos los datos meteorológicos del clima e informamos al Instituto Hidrometeorológico. Enviamos información a todas horas, desde las 4 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y por la tarde, desde las 7 hasta las 9. Apuntamos los cambios climáticos y anotamos si ha habido precipitaciones o viento. Para mí el Velebit es el tesoro más grande de Croacia. Es nuestro padre y nuestra madre, tal y como decimos aquí. En invierno, cubierto de un gran manto blanco, o en verano, cuando el verde contrasta con el azul del Adriático, el Parque Nacional de Velebit es uno de los tesoros ineludibles de la naturaleza croata. La ciudad de Trakošćan está situada al nordeste del país, muy cerca de la frontera eslovena. Croacia cuenta con muchos castillos, casones y fortalezas, entre las cuales encontramos el castillo de Trakošćan. Se encuentra a más de 300 kilómetros al norte de Velebit. Esta pequeña fortaleza domina el valle desde hace más de 600 años. Muchas leyendas se atribuyen el origen de su nombre. Una de ellas cuenta que el castillo pertenecía a la estirpe de caballeros de Drachenstein, que controlaron la región desde la Edad Media. Hoy en día se ignora el origen de la construcción y quién la ocupó hasta finales del siglo XIV. Trakošćan tiene una larga historia. Fue construido entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. En aquel entonces era una pequeña fortificación. No sabemos quién la construyó ni quiénes fueron sus primeros propietarios, aunque sabemos que en aquella época cambiaban a menudo. El castillo pasó de un propietario a otro hasta 1569, cuando el rey Maximiliano II de Habsburgo otorgó el estado de Trakošćan a la noble familia de los Drašković. Desde entonces, el castillo ha sido suyo durante 4 siglos. Los condes de Celje tomaron posesión del sitio a finales del siglo XIV. Después de pasar por varias manos, fue otorgado por el rey Maximiliano a la familia Drašković por sus servicios ofrecidos, especialmente en relación a la amenaza otomana. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVI. En esa época, el primogénito de la familia tenía mucho que ganar. Este joven cardenal se convirtió con el tiempo en el principal confidente y confesor del rey de Bohemia, el emperador Fernando I. Las cacerías de la familia tenían reputación por toda la región y concluían en esta sala reservada a los hombres. En la torre oeste, la sala de los caballeros evoca el período medieval romántico. En esa época, la lectura era la principal diversión. La biblioteca cuenta con más de 1.700 obras escritas, mayoritariamente en alemán y francés. La familia Drašković estuvo aquí hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Abandonaron Trakošćan en 1944 para irse a Austria. Entonces fue nacionalizado el castillo. Durante una década, el castillo estuvo descuidado y sin uso, hasta que en 1953 se creó aquí un museo. Ahora es propiedad de la República de Croacia y se abrió al público por primera vez en 1954. En el primer piso es donde la pareja Drašković estableció su zona privada. Los armarios tallados en madera evocan los distintos matrimonios de la familia. Unas pequeñas esculturas
representan a los maestros de la obra, que fueron agregados discretamente a la historia familiar. En el pequeño salón de lectura, los muebles tallados por los mejores artesanos del reino revelan la calidad de los ebanistas de la época. El estilo es neogótico. Apasionado por la historia de los Drašković, Josip Poseski conoce el castillo como la palma de su mano. Nací a pocos kilómetros de Trakošćan y poder venir aquí para mí supone una satisfacción enorme. Es un verdadero placer poder estar aquí dentro. Viajo unos siglos atrás y me pregunto cómo vivía la nobleza en el siglo XIV, XV o XVI. La primera vez que visité Trakošćan era un niño. No iba a la escuela. Debía tener unos 5 o 6 años. Debo decir que quedé impresionado por la grandeza del sitio, por el castillo y su jardín. Desde mi primera visita al castillo hasta hoy, siempre descubro algo nuevo. Me resulta fascinante el taller de Julijana Drašković. Esta estancia reconstruye con precisión el taller de pintura de la condesa Julijana Drašković. Esta pintora nació en 1847 en Bratislava. Una parte importante de su obra está expuesta en esta sala, como este autorretrato con piano. Hoy en día, cuando vengo al castillo, me cuesta escoger cuál es la sala más bonita. Quizás la de estilo rococó, o quizás alguna de periodos anteriores. El segundo piso está principalmente decorado en estilo barroco alemán, como este espejo ovalado del siglo XVIII. La sala contigua es de estilo rococó, un movimiento artístico europeo del siglo XVIII. El término tiene sus orígenes en la palabra rocaille, que hace referencia a una ornamentación que imita rocas y piedras naturales, y también de la palabra barroco, barroco en portugués. Este movimiento fue menospreciado durante mucho tiempo, antes de ser considerado como un movimiento artístico como tal, y abarca todas las ramas: arquitectura, artes decorativas y pintura. Si todas las habitaciones tienen muchas antigüedades raras y preciosas, la sala neorrenacentista alberga una pequeña joya de ebanistería. Esta cómoda renacentista es la pieza de mobiliario más antigua del castillo. Frente al mueble encontramos el retrato de la que se dice que era la más bella del reino, la condesa Clotilde Drašković. Para descubrir el verdadero secreto del castillo de Trakošćan, tenemos que bajar a la planta baja y abrir la puerta de la sala de armas. Como en cualquier familia noble, al menos un hijo tenía que tomar la vía militar, y los Drašković no iban a desobedecer esa regla. Cada generación de Drašković ha servido al combate. De las 300 piezas que componen nuestro museo, 200 están expuestas aquí y pueden ser vistas por el público en las 3 salas donde nos encontramos. Los Drašković tenían sus armas expuestas para dar testimonio de sus antiguos guerreros y de las batallas que hicieron para defender el castillo. El valor de la colección de Trakošćan reside en el hecho de que sus piezas fueron utilizadas por los mismos propietarios del castillo y por sus siervos. También tenemos armas del periodo de guerras otomanas y napoleónicas.
La sala de armas contiene también 3 espadas que pertenecieron a Napoleón. Representan la ocupación francesa en 1806 de las provincias ilirias y posterior anexión en 1809. Este cañón del siglo XIII es la pieza más antigua de la colección. Este escudo protegía al mensajero del rey. Este fusil mide unos 2 metros. Desde según qué distancia hacían falta 2 personas para utilizarlo. Esta pistola del siglo XVI es la más antigua de la colección. Observando la historia medieval croata, Trakošćan es sin duda uno de los castillos más bonitos de los Balcanes. El pequeño pueblo pesquero de Ston está situado al sureste de la costa dalmática. Establecido al sur de la península de Pelješac, esta antigua fortaleza militar de la República de Ragusa está rodeada por los bastiones más largos de Europa. Se extienden unos 900 metros y han sido apodados como la muralla china de Europa. Aquí, después de muchos siglos, todo sigue igual. Las callejuelas del pueblo serpentean entre las casas hechas de piedra de cantería. La gente viene aquí para disfrutar de un patrimonio protegido y de los tesoros que ofrece el mar Adriático. Las ostras representan el plato estrella de la gastronomía local. Aquí, la ostricultura ya se practicaba en la época romana. Los primeros documentos escritos sobre esta práctica provienen de los archivos de la República de Ragusa en el siglo XVI. Los conocimientos se han transmitido de generación en generación durante siglos. Tatiana y Mark son ostricultores. Ambos provienen de familias de pescadores y recorren la costa del Adriático a bordo de una gabarra. Cada día repiten la misma actividad inmersos en un paisaje impresionante. El desarrollo de la ostricultura intensiva se remonta a comienzos del siglo XX. Las ostras de Ston, con su textura carnosa y gustosa, han adquirido un renombre a nivel internacional desde que en 1936 se llevaran la medalla de oro en la Exposición Universal de Londres. En Ston, las larvas de ostra se ponen directamente en unas cuerdas y se meten dentro del agua. Las ostras van creciendo sin intervención humana.
Este año las ostras son buenas. Sería más fácil si no hubiera tantos mejillones. Cuesta bastante limpiarlas. Mi marido y su hermano empezaron con esto hace 10 o 12 años. Antes pescaban, pero la bahía de Malley-Stone es pequeña. No hay demasiado pescado y entonces decidimos empezar a producir ostras y mejillones. Hoy es una gran empresa. Hay muchísimas ostras y muchísimos mejillones. En la bahía de Malley-Stone trabajamos con un solo tipo de ostra, la Ostrea edulis, que es una ostra plana. El agua de la bahía se mezcla con el agua fría del mar. Por esa razón, en esta bahía tenemos, además de ostras, muchos moluscos. Cuando alcanzan un buen tamaño, las ostras de Mark y Tatiana se envían a distintas tiendas de las grandes ciudades croatas. A algunos kilómetros de ahí, un especialista en moluscos controla los envíos. Buenos días. Buenos días y bienvenida. Aquí tienes las ostras. Es un buen año porque ha llovido mucho. Sí, ha llovido mucho. Ha llovido en junio, septiembre, y eso ayuda mucho. Para San José ya están listas. La gente queda muy contenta y satisfecha. Perfecto. Están todo el año bien llenas. Como les digo a menudo a mis clientes, nuestras ostras tienen 3 características principales. Son refrescantes, te tranquilizan e incitan al amor. Soy un profesional. Hace 50 años que trabajo en la hostelería. No es lo mismo comer ostras en Dubrovnik que aquí. Aquí son mucho más frescas. Claro. Gente de todo el mundo viene aquí para degustar nuestras ostras. Los franceses tienen 2 tipos de ostras, la japonesa y la velón. Durante muchos años hemos trabajado para importar nuestra ostra a Francia. Hace 16 años nos dijeron que no sería posible porque nuestro mar es más puro. Y no solo por eso, aquí hay más fuentes de agua dulce. Y esa es la razón por la que solo se encuentran aquí.
Vamos a ver si se contraen. Sí que se contrae, ¿lo ves? Las ostras son buenas. Son el regalo de nuestro mar. Las blancas están riquísimas. Salud. Tenemos una vida tranquila. Esto es el tesoro de Croacia. Vemos este paisaje cada día. Para nosotros es algo normal. Pero para la gente que viene, especialmente para los turistas de grandes ciudades, que están llenas de edificios, es como un paraíso. En el centro de la costa dalmática encontramos la antigua ciudad fortificada de Zadar. Por encima de la puerta a pie de calle, el arco por el que entramos a la ciudad junto con su león, el León de San Marcos, nos indican que Zadar ha pertenecido durante muchos siglos a la República de Venecia. En el casco antiguo, las mujeres de la región siguen bordando y tejiendo para los viandantes, turistas y amateurs del crochet. En la ciudad de Zadar parece que no pasa el tiempo. A pesar de que la ciudad y especialmente su patrimonio austrohúngaro sufrieron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Zadar conserva algunas ruinas de su pasado. Podemos encontrar un antiguo foro romano, 7 iglesias y una catedral. En primera línea de mar, una obra única atrae a turistas de todo el mundo. Visitantes de China, Canadá o Europa desembarcan cada día de los cientos de cruceros para escuchar el órgano marino de Zadar. Con una longitud de 70 metros, esta ambiciosa obra de arte tiene la particularidad de funcionar gracias al oleaje del mar. La intensidad del sonido depende de la fuerza de las olas, por lo que la melodía es totalmente aleatoria. Nikola Basic, el inventor, nos revelará el secreto de este instrumento de 7 acordes y 5 tonos. Zadar tiene mucha costa. Una parte de ella tiene fines no portuarios, como el tránsito de barcos u otras cosas. En este lado de la costa, la finalidad principal es pasear y relajarse. Es un buen sitio para descansar. Un sitio donde la gente se puede comunicar con la naturaleza
por decirlo de alguna forma. Aún así, yo no quería que esta comunicación quedase reducida a la contemplación o a la escucha, sino que quería crear una nueva dimensión, y no solamente de forma simbólica. Eso se traduce en entablar una comunicación con la naturaleza a través de la transformación de energías. Por una parte, la energía del agua, y por la otra, la energía solar. El órgano marino funciona así. El empuje de las olas hace entrar aire dentro de los tubos que están instalados bajo el dique, debajo de este paseo. El aire empujado por las olas provoca un sonido, un silbido, que sale por debajo de nuestros pies y que simula el sonido de un órgano como tal. Y así suena el órgano marino. El aparato funciona así. Primero la ola entra en la parte más larga del tubo, que está instalado en la parte frontal del dique, y coge velocidad, porque el diámetro del tubo se va estrechando a medida que se acerca al final. La velocidad del aire aumenta en función de la longitud del tubo, del diámetro y, por supuesto, de la fuerza del viento y de la ola, también del nivel del mar y las distintas direcciones de las que pueda venir la ola. De este modo, siempre se produce un sonido específico y distinto a nivel de tonalidad y de volumen del sonido. Hace 11 años que se instaló el órgano marino. Me daba miedo que después de la curiosidad inicial de los croatas y de los turistas, esta fuese disminuyendo. Pero ha resultado pasar todo lo contrario. Y la experiencia insólita no se termina aquí. Basic ha ideado otra instalación mágica. En el suelo, 300 pequeños paneles solares forman un disco de 22 metros de diámetro. Captan la energía solar durante el día y por la noche la convierten en un juego de luces aleatorias. El saludo al sol es una instalación que funciona según el mismo principio que el órgano marino. Se trata de una instalación que transforma la luz solar y produce dentro de un campo fotovoltaico oval energía eléctrica que nosotros percibimos como un efecto luminoso durante el atardecer. En ambos casos, se trata de una transformación de energía. De la energía del mar y de las olas, en el primer caso, y de la energía solar en el segundo, para producir nuevos y atractivos efectos de sonido y de luz.
Croacia es un destino turístico popular y tiene sus motivos. Como país de la ex Yugoslavia y joven nación de la Unión Europea, Croacia ha sabido conservar su identidad balcánica. Su refinamiento y modernidad reflejan sus influencias latinas y le otorgan un irresistible encanto.